Me llamo Valeria Montoya. Tengo 27 años. Nací en Culiacán, Sinaloa, y desde los 4 años viví creyendo que era la hija adoptada de una familia normal. Hoy estoy en un programa de protección de testigos, en un lugar que no puedo decir, y lo que voy a contarles esta noche va a cambiar la forma en que ven el mundo, porque resulta que mi infancia entera, las navidades, los cumpleaños, las vacaciones en la playa, los abrazos de mi mamá adoptiva, todo eso era una operación del cártel de Sinaloa. Todo, desde el principio. No me acuerdo de mis padres biológicos. Tengo una imagen borrosa. Una mujer con el cabello negro muy largo que huele a jabón de lavanda y un hombre con bigote que me cargaba en los hombros. Eso es todo. El resto de mi memoria empieza con Margarita y con Rodrigo. Margarita Vega de Cisneros y Rodrigo Cisneros Palomino. Mis papás. Los que me escogieron, me dijeron. Los que me fueron a buscar cuando yo tenía 4 años porque ellos no podían tener hijos y querían darme una vida mejor. Eso fue lo que me contaron. Y yo lo creí durante 23 años. Margarita olía a perfume francés y siempre tenía las uñas perfectas. Rodrigo tenía una empresa de importación y exportación. Eso decía él cuando alguien preguntaba. Vivíamos en una casa enorme, en una colonia privada de Culiacán, con jardín, con alberca, con 2 perros labrador que se llamaban Thor y Apolo. Yo fui a escuelas privadas toda mi vida. Tomé clases de piano, de inglés, de francés. Me llevaban de viaje a Cancún, a Los Cabos, una vez hasta a Disneyland en Florida. Recuerdo que en el avión hacia Orlando yo iba dormida en el hombro de Rodrigo y pensé, antes de cerrar los ojos, que era la niña más afortunada del mundo. La bomba la supe de la boca de un agente de la DEA que me mostró una foto sobre una mesa metálica en una sala sin ventanas. La foto era de Rodrigo. Tenía puesto un chaleco antibalas y estaba parado junto a un hombre al que yo había visto exactamente 3 veces en mi vida, siempre en cenas donde los niños teníamos prohibido hacer preguntas. El agente me preguntó si lo reconocía. Le dije que sí, que era un amigo de mi papá, y él me dijo, ese hombre es el responsable de operaciones de lavado de dinero para el cártel de Sinaloa en 4 estados. ¿Y tu padre? Señaló la foto de Rodrigo. Es su contador principal desde hace 16 años. ¿Y tú, Valeria? Llevas toda tu vida siendo parte de esa fachada. Tardé 48 horas en procesar eso. 48 horas en las que no comí, no dormí. Solo me quedé sentada en esa cama de hotel donde me tenían mientras decidían qué hacer conmigo, repasando cada recuerdo de mi infancia como si fuera una película que ahora tenía un final diferente. Cada viaje, cada regalo, cada vez que llegaban hombres a la casa y Margarita me mandaba a mi cuarto con el televisor puesto a todo volumen. Cada vez que Rodrigo me decía que lo que pasa en esta familia se queda en esta familia, todo empezaba a tener un significado que yo no quería entender. Pero lo peor no fue descubrir que Rodrigo era contador del cártel. Lo peor fue descubrir por qué me habían adoptado a mí. Voy a contarles eso, todo, porque necesito que lo sepan. Rodrigo Cisneros no era solo el contador. Era el hombre que administraba las finanzas de una red entera de casas de seguridad, de negocios fachada, de familias que vivían vidas perfectamente construidas para que nadie preguntara de dónde venía el dinero. Y yo, desde los 4 años, era parte de esa construcción. Una niña adoptada le daba a la familia una imagen de generosidad, de valores, de gente decente que abre su corazón. Nadie sospecha de una pareja que adopta a una niña huérfana y la lleva a Disneyland. Nadie revisa demasiado los impuestos de un hombre así. Nadie hace preguntas incómodas. Era una pantalla. Yo era una pantalla humana. Y lo más enfermo de todo, lo que me quita el sueño hasta hoy, es que Margarita me quería. Estoy segura de eso. La forma en que me abrazaba cuando tenía pesadillas,
la forma en que me peinaba antes de la escuela, la forma en que lloraba en mi graduación de preparatoria. Eso no era actuado, pero tampoco cambia lo que hicieron, porque ellos sabían exactamente lo que yo era para esa organización, y aún así me criaron dentro de esa mentira sin decirme nunca la verdad. Eso es lo que vine a contarles esta noche. Y esto es solo el principio. El momento exacto en que todo empezó a derrumbarse fue un martes de octubre. Yo tenía 24 años y acababa de terminar la universidad. Había estudiado comunicación en el TEC de Monterrey, porque Rodrigo insistió en que fuera al TEC, que era la mejor universidad, que de ahí salían los líderes del país. Yo me lo creí todo. Regresé a Culiacán después de graduarme porque Margarita estaba enferma. Le habían diagnosticado un problema en el corazón y yo quería estar cerca. Eso fue lo que me dije. La verdad es que también estaba asustada de estar sola en el mundo. Esa tarde de octubre llegué a la casa después de llevar a Margarita a una revisión médica. Rodrigo no estaba. Los perros ladraron cuando abrí la reja. Entré a la sala y había dos hombres sentados en los sillones que yo conocía de toda la vida. No hombres que hubiera visto en las cenas de los que nunca se hacían preguntas. Hombres nuevos. Uno de ellos, el más alto, tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda de arriba a abajo como una costura. El otro era gordo, con camisa floreada, y fumaba un cigarro, aunque en esa casa nunca se fumaba. Me quedé parada en la entrada con las llaves en la mano. El de la cicatriz me miró y sonrió. Dijo, «Tú debes ser la hija, la que estudió comunicación». Dije que sí, porque ¿qué más iba a decir? Él dijo, «Qué bueno que llegaste. Rodrigo nos dijo que eres inteligente, que eres de confianza, y nosotros necesitamos a alguien inteligente y de confianza para un trabajo». No me dio tiempo de preguntar qué trabajo. Él ya estaba explicando. Necesitaban a alguien que pudiera manejar las redes sociales de una cadena de restaurantes, publicar fotos de comida, responder comentarios. Cosas normales, dijo. Cosas que cualquier chavita de comunicación sabe hacer dormida. El sueldo que mencionó era el triple de lo que hubiera ganado en cualquier agencia de publicidad en Monterrey. Yo dije que iba a pensarlo. Él dijo, «Claro, piénsalo. Tienes hasta mañana». Esa noche le pregunté a Rodrigo quiénes eran esos hombres. Rodrigo estaba cenando. Tenía el tenedor a medio camino entre el plato y la boca, y se quedó así un segundo, solo un segundo, antes de soltar el tenedor y limpiarme una sonrisa. Dijo, «Son socios, mija, gente de negocios. El trabajo es real y es bueno. Tú decides, pero yo creo que deberías aceptar». Margarita no levantó los ojos del plato. Yo debí haber salido corriendo esa misma noche. Debí haber agarrado mis cosas, subido al primer camión, desaparecido. Pero Margarita tenía el corazón enfermo, y Rodrigo me estaba sonriendo como siempre me sonrió, como el papá que me llevó a Disneyland. Y yo tenía 24 años, y toda mi vida me habían dicho que esa familia era lo único real que tenía. Así que al día siguiente dije que sí, y ahí fue cuando empezó de verdad. Los restaurantes existían, eso hay que decirlo. No eran una ficción completa. Había 3 locales en Culiacán, uno en Los Mochis, 2 en Mazatlán. Tenían menús reales, cocineros reales, clientes reales que llegaban a comer sin saber absolutamente nada de nada. Mi trabajo al principio fue exactamente lo que el hombre de la cicatriz había descrito. Fotos de tacos, de mariscos, stories de Instagram, responder los ¿a qué hora abren? De los domingos. Rutinario, casi aburrido. Мое вознаграждение поступало наличными каждые 14 дней в конверте, который я помещал на свой счет, не задумываясь глубоко о причине такой формы получения. Прошло 3 недели, прежде чем я получил второе указание. Второе указание было передано мне представительницей прекрасного пола. Этого я не ожидал.
Ее звали, или представлялась она, Фабиола. Она отличалась элегантностью, которая вызывала у меня трепет. Темный костюм, золотые серьги, прическа, уложенная с ювелирной точностью. Она появилась в помещении, отведенном мне в подсобном помещении основного заведения, в среду утром, села напротив меня и положила передо мной на стол перечень. Это был список аккаунтов в социальных сетях. Там было около 30 различных имен пользователей. Она сказала: «Ты будешь управлять всеми этими аккаунтами. У каждого своя история, свои изображения, своя индивидуальность. Каждую неделю я буду давать тебе указания, что и когда публиковать. Не импровизируй, не отклоняйся от предписаний. Ты понял?» Я спросил: «Для чего предназначены эти аккаунты?» Она посмотрела на меня мгновение. Luego dijo: «Para hacer que la gente confíe. Para que cuando algo necesite moverse, ya haya una historia detrás. ¿Entendiste ahora?» Entendí. O entendí lo suficiente para saber que lo que estaba entendiendo era algo que no debía hacer preguntas. Y eso ya me decía todo. Las cuentas eran personas inventadas, personas con historias completas, con fotos sacadas de no sé dónde, caras de gente real que seguramente no sabía que sus imágenes estaban siendo usadas, con vidas detalladas que yo tenía que mantener coherentes. Una era una maestra de primaria en Mazatlán. Otra era un joven contador recién graduado en Guadalajara. Había una señora de 50 y tantos que publicaba recetas y fotos de sus nietos. Yo les escribía sus publicaciones. Yo respondía los comentarios en su nombre. Yo los mantenía vivos en el mundo digital para que cuando fuera necesario pudieran existir como referencias, como avales, como gente de confianza con historial real. Tardé exactamente 2 meses en darme cuenta de para qué servía eso concretamente. Fue cuando Fabiola me trajo un sobre con impresiones de pantalla, conversaciones de WhatsApp. Ella me mostró alguien contactando a uno de mis personajes inventados, el contador joven de Guadalajara, preguntando por un servicio de consultoría financiera. Y me mostró la respuesta que yo debía escribir. Una respuesta amable, profesional, que derivaba al cliente hacia un despacho contable específico. Le pregunté qué despacho era ese. Ella me dijo un nombre. Yo lo busqué en Google esa noche desde mi celular personal, el que ellos no sabían que tenía. El despacho existía. Tenía página web, tenía dirección, tenía un registro fiscal. También tenía, según un artículo de un periódico regional que encontré con mucho trabajo en la página 14 de los resultados de búsqueda, una investigación abierta por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera por posibles operaciones de lavado de dinero. Cerré el navegador. Borré el historial. Me quedé en la oscuridad de mi cuarto pensando que si hacía ruido, si decía algo, si mostraba que sabía lo que sabía, no iba a ver el amanecer siguiente. Y luego pensé en Rodrigo, en Margarita, en la casa con el jardín y la alberca y los perros labrador, y entendí que ellos lo habían sabido siempre. El primer momento en que sentí miedo físico, el tipo de miedo que te mueve el estómago y te pone los pelos de punta, fue un jueves en la noche, como a las 10, cuando todavía estaba en la oficina de la trastienda terminando unas publicaciones programadas. Escuché voces en el restaurante, voces que no eran de empleados, y luego silencio, y luego el sonido de algo pesado siendo arrastrado. Me quedé completamente quieta. Apagué la pantalla del monitor. En la oscuridad podía ver la línea de luz que se colaba por la ranura bajo la puerta. Luego escuché la voz del hombre de la cicatriz. Decía, en un tono completamente tranquilo, como si estuviera hablando del clima: «Ya te dije que no me gustan las sorpresas». Y una voz que yo no reconocía dijo algo que no pude escuchar completo. Y luego hubo un sonido que tampoco voy a describir, pero que supe exactamente qué era. No abrí esa puerta.
Me quedé sentada en la oscuridad 40 minutos sin moverme, sin respirar fuerte, con las manos apretadas en las rodillas. Cuando todo se calmó, cuando el restaurante quedó en silencio total, salí por la puerta trasera que daba al callejón y caminé rápido hasta mi carro sin correr, porque correr llama la atención, y Rodrigo siempre me enseñó que en esta vida la discreción vale más que la velocidad. Al día siguiente llegué a la hora de siempre. Fabiola me saludó como si nada. Nadie mencionó nada. Y yo sonreí y abrí mi computadora y seguí publicando fotos de mariscos. Así aprendí la primera regla real de ese mundo, que hay cosas que pasan y que nunca pasaron, y que tu trabajo es actuar como si no existieran. Estuve 8 meses trabajando para ellos antes de que me subieran de nivel. Y subir de nivel es una expresión que uso con toda la ironía del mundo, porque subir de nivel en ese contexto significaba que ya no podía fingir que no sabía exactamente dónde estaba parada. Me lo dijo Rodrigo, en casa. Una noche de domingo, mientras Margarita veía la televisión en su cuarto, él se sentó frente a mí en la mesa del comedor y me dijo, con esa voz suave que siempre tuvo, esa voz de papá paciente: Mija, los señores están muy contentos con tu trabajo. Quieren darte más responsabilidades. Eso es bueno. Eso significa que confían en ti. Le pregunté qué tipo de responsabilidades. Él juntó las manos sobre la mesa, me miró directo a los ojos y me dijo: van a necesitar que viajes, que hagas algunas gestiones en otras ciudades. Nada complicado. Llevar documentos, reunirte con personas, asegurarte de que ciertas transacciones queden bien registradas. Tú sabes de comunicación, de imagen, de cómo presentarse. Eso es exactamente lo que necesitan. Le pregunté si había opción de decir que no. Él no respondió de inmediato. Se quedó mirándome. Y en ese silencio estaba toda la respuesta. Luego dijo: eres de la familia, Valeria. La familia se cuida. Y la familia cuida a los suyos. No hay nada que temer si haces bien tu trabajo. Yo asentí, porque ¿qué más podía hacer? Los viajes empezaron en febrero. El primero fue a Ciudad de México. Me dieron un maletín con documentos, me dijeron a qué hotel ir, me dieron un número de teléfono para llamar cuando llegara. La persona que me recibió en el lobby del hotel era una señora de aspecto completamente común, como de 50 años, con ropa de señora de delegación. Intercambiamos los maletines. Ella me dio uno diferente. Me dijo un nombre y una dirección. Tomé un Uber hasta esa dirección, que resultó ser un despacho de abogados en la colonia Polanco. Entregué el maletín a un hombre que firmó una hoja sin verme a la cara y tomé el primer vuelo de regreso a Culiacán. Así de sencillo, así de limpio, así de aterrador. Porque yo sabía que en ese maletín, en algún formato que yo deliberadamente no quise abrir a revisar, estaba la evidencia de alguna transacción que hacía mover dinero de un lugar a otro sin que ninguna autoridad pudiera seguirle el rastro. Y mi firma, mi cara, mi cuerpo de niña universitaria con cara de persona decente eran el escudo que hacía que esa transacción pareciera legítima. Hice ese tipo de viajes 14 veces en 8 meses. Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana. Una vez cruzamos a San Diego. Cruzamos, porque Fabiola me acompañó en esa ocasión, y yo pasé la frontera con mis documentos impecables, y mi cara de turista, y mi inglés del TEC de Monterrey, y los agentes de migración me sonrieron y me dijeron: Have a nice day. Y yo les devolví la sonrisa, y seguí caminando. Fue en ese viaje a San Diego cuando vi algo que no debí ver. No fue algo dramático, como en las películas. No fue un cuerpo, ni un arma, ni una bolsa de droga. Fue una conversación. Fabiola hablando por teléfono en el baño del hotel y yo llegando sin hacer ruido porque se me había olvidado la tarjeta de la habitación y vine a pedirle la suya. La puerta estaba entreabierta. No fue intencional, pero la escuché.
Estaba diciendo un nombre que yo reconocí porque ese nombre había salido en las noticias 3 semanas antes. Era el nombre de un funcionario del gobierno que había desaparecido en circunstancias que la prensa llamó misteriosas y que la policía dijo estar investigando. Fabiola estaba diciendo ese nombre y estaba diciendo, ya quedó resuelto, como acordamos. Y el material está donde dijiste. Ya no va a haber problemas con esa línea. Se hizo silencio. Luego Fabiola dijo, no, no dejaron rastro. Fueron profesionales. Me alejé del baño sin que me viera. Me fui al lobby. Me senté en un sillón frente a la ventana que daba a la calle de San Diego, con el sol de la tarde cayendo sobre las palmeras y los turistas pasando en bicicleta. Y por primera vez desde que todo esto había empezado, me permití pensar con total claridad en lo que eso significaba. El funcionario que había desaparecido llevaba semanas desaparecido, y la organización para la que yo trabajaba había resuelto algo relacionado con él. Y eso significaba que yo no era solo la niña de la imagen, no era solo la mensajera con cara de universitaria decente. Yo era parte de algo que llegaba hasta ahí, hasta la desaparición de personas, hasta cosas que no tienen nombre bonito. Esa noche en San Diego no dormí. Me quedé sentada en la cama mirando el techo blanco del hotel y haciendo cuentas. Llevaba 8 meses trabajando para ellos directamente, 24 años siendo su pantalla sin saberlo, y ahora sabía demasiado para que me dejaran salir simplemente. Pensé en Rodrigo, en su voz de papá paciente diciéndome que la familia cuida a los suyos. Pensé en el sonido que había escuchado esa noche en la trastienda del restaurante, ese sonido que no voy a describir. Y pensé en el funcionario desaparecido, y supe que si yo desaparecía también, nadie iba a buscarme muy lejos. Lo que pasó después fue que durante 2 meses actué exactamente igual que siempre. Ese fue el esfuerzo más grande de mi vida. Llegar puntual, sonreír, publicar las fotos de mariscos, hacer los viajes, entregar los maletines, llamar a Margarita los domingos para preguntarle cómo estaba el corazón. Todo igual. Todo absolutamente igual, mientras por dentro estaba construyendo un plan que no le había contado a nadie, porque no había nadie a quien contárselo. El plan era básico. Necesitaba evidencia. Necesitaba algo que pudiera llevarme si lograba salir. Algo que sirviera de protección, porque sin eso yo era solo una joven que contaba historias que no tenía cómo comprobar. Fui haciendo copias, pequeñas, discretas. Fotos con mi celular personal de documentos que pasaban por mis manos. Capturas de pantalla de conversaciones de las cuentas que manejaba. Nombres, fechas, números. Fui llenando un archivo en una nube que solo yo conocía, con una dirección de correo que abrí desde un cibercafé en el centro de Culiacán, pagando en efectivo. Tardé 6 semanas en tener suficiente. La noche que decidí que era suficiente fue también la noche que casi lo perdí todo. Estaba en la oficina de la trastienda a las 11 de la noche. Trabajaba tarde seguido, eso ya era normal, cuando escuché que alguien abría la puerta principal del restaurante. No era hora de que hubiera empleados. Me quedé quieta. Los pasos se acercaron a la puerta de la trastienda. Alguien giró el picaporte. Era el hombre de la cicatriz. No sé por qué estaba ahí a esa hora. Hasta hoy no sé si sospechaban algo o si fue coincidencia. Entró, me vio sentada frente a la computadora y por un segundo, solo un segundo, me miró de una forma diferente a como me había mirado siempre. No sé si fue intuición suya o si fue yo, si algo en mi cara cambió, aunque yo creía que estaba controlándome perfectamente. Me preguntó qué estaba haciendo tan tarde. Le dije que estaba programando publicaciones para la semana siguiente. Él se quedó en la puerta un momento. Luego entró y se acercó a mi escritorio. Se asomó a la pantalla. Yo tenía abierto exactamente lo que debía tener abierto. El calendario de publicaciones de Instagram
del restaurante de Mazatlán. No había nada más visible. El celular personal lo tenía en el bolsillo trasero del pantalón, apagado, y cada segundo sentía que era un bloque de plomo ardiendo contra mi espalda. Él se quedó mirando la pantalla un momento más. Luego dijo, «Está bien, no te quedes muy tarde. Mañana hay cosas que hacer». Y se fue. Me esperé exactamente 20 minutos antes de salir. Caminé hasta mi carro. Manejé hasta un Oxxo que quedaba a 3 kilómetros. Entré, compré una botella de agua y en el baño del Oxxo vomité todo lo que tenía en el estómago. Después de eso, decidí que no podía esperar más. La semana siguiente, llamé a un número que había conseguido, con mucho trabajo, desde el cibercafé. Era el número de una línea de denuncia anónima de una agencia federal. No voy a decir cuál agencia, porque eso puede identificar cosas que no me corresponde identificar. Dije que tenía información sobre operaciones de lavado de dinero vinculadas a una organización específica en Sinaloa. Dije que tenía documentación. Dije que mi vida podría estar en riesgo. La persona del otro lado me dijo que esperara, que alguien me contactaría. Esperé 4 días que fueron los 4 días más largos de mi vida. Seguí yendo al restaurante. Seguí sonriendo. Seguí publicando fotos de mariscos. Seguí llamando a Margarita los domingos. Por dentro estaba deshecha, pero por fuera era la misma Valeria de siempre, la niña educada, la hija adoptada que salió adelante, la que estudió en el TEC. Al cuarto día me llegó un mensaje de un número desconocido que decía solo una dirección y una hora. Fui. Era un departamento en un edificio completamente anodino, en una colonia que no voy a nombrar. Adentro había 2 personas que no se presentaron con sus nombres reales. Eso lo supe después. Y una de ellas era mujer, lo cual me ayudó a respirar un poco más. Me pidieron que contara todo. Lo conté. Les entregué lo que tenía en mi nube. Les tomó 3 horas revisarlo todo en silencio, mientras yo estaba sentada en una silla incómoda bebiendo café que nadie me había ofrecido y que había tomado sola porque necesitaba tener algo en las manos. Al final, la mujer me miró y me dijo, «Necesita desaparecer esta noche. ¿Puede hacer eso?» Le pregunté si podía despedirme de Margarita. Ella se quedó callada. Luego dijo, «No, no es posible». Eso fue lo más duro. No el miedo. No la incertidumbre de lo que venía. Lo más duro fue saber que Margarita, que estaba enferma del corazón, iba a despertar al día siguiente y yo no iba a estar. Y que ella lo iba a entender, porque ella siempre lo había sabido todo, y eso la hacía culpable, pero también humana. Y yo la quería. A pesar de todo, la quería. No me despedí. Esa noche salí del departamento con las personas de la agencia. Me llevaron a un lugar diferente. Me dieron instrucciones. Me dijeron qué documentos iban a necesitar de mí. Me dijeron que el proceso iba a ser largo. Me dijeron muchas cosas que en ese momento escuché y no escuché porque estaba pensando en la cara de Margarita. Esa fue la última noche que dormí en Sinaloa. Lo que vino después fue un periodo que no voy a detallar por razones de seguridad. Hubo declaraciones. Hubo sesiones con abogados. Hubo preguntas que me hicieron 20 veces desde ángulos diferentes. Creo que para verificar que mi historia era coherente, que yo no estaba inventando, que la documentación que entregué era real. Lo era. Cada byte de esa nube era real. Durante ese proceso me contaron cosas que yo no sabía. Me contaron cómo había sido adoptada. Resulta que mis padres biológicos habían tenido deudas con la organización, una deuda que no pudieron pagar. Y la forma en que esa organización cobró la deuda fue llevándose a mí. Yo tenía 4 años. Y colocándome con la familia Cisneros como parte de un arreglo que le convenía a todos excepto a mí, que no tenía 4 años de edad suficientes para opinar. Mis padres biológicos se habían mudado o los habían movido, no hay forma de saberlo con certeza, a otro estado,
Y para cuando yo tenía 10 años, ya no había forma de encontrarlos en ningún registro. Escuchar eso fue como recibir una segunda traición encima de la primera, porque significaba que no era solo que Rodrigo y Margarita me hubieran mentido, era que yo había sido separada de mis padres reales como consecuencia de una deuda, como si fuera un objeto que se entrega para saldar una cuenta. Tenía 4 años, y nadie, en 23 años, me había dicho la verdad. Rodrigo fue detenido 4 meses después de que yo desaparecí. Lo vi en las noticias desde donde estaba, desde un lugar que no voy a nombrar, y me sorprendió lo que sentí. No fue alivio, no fue satisfacción, fue algo mucho más complicado que no tiene nombre exacto, porque ese hombre me había llevado a Disneyland. Ese hombre había aplaudido en mi graduación. Ese hombre me había enseñado a manejar en un estacionamiento vacío un domingo por la mañana, riéndose cuando yo frenaba de golpe, diciéndome que iba a ser la mejor conductora del mundo. Y también era el hombre que me había usado como escudo toda mi vida y que me había metido en algo de lo que casi no salgo viva. Margarita no fue detenida. Por su condición cardíaca o por alguna otra razón que no me explicaron, quedó fuera del proceso. No sé dónde está ahora. No sé si está bien. No sé si alguna vez sabrá que yo declaré, aunque supongo que sí lo sabe. Supongo que lo sabe y que piensa en mí. Espero que sí, aunque no debería importarme. Pero me importa. Eso es lo más difícil de explicar de todo esto. Que el daño y el amor pueden coexistir en el mismo lugar. Que alguien puede haberte mentido toda la vida y que aún así el amor que sentiste fue real. Que puedes estar agradecida y traicionada al mismo tiempo, sin que ninguna de las dos cosas anule a la otra. Llevo 2 años en el programa de protección. Tengo un nombre diferente en los papeles que uso ahora, aunque aquí, en esta grabación, usé mi nombre real, porque quería que si alguien que me conoció alguna vez escucha esto, sepa que soy yo, que sigo viva, que estoy bien, o tan bien como se puede estar cuando tu identidad entera era una ficción construida por una organización criminal. No tengo familia ahora. O más bien, tengo que aprender a ser familia de mí misma, que suena a frase de libro de autoayuda, pero es la única forma en que lo sé explicar. Estoy en terapia. Estoy estudiando algo que no voy a mencionar, porque puede dar información sobre mi ubicación. Estoy aprendiendo a confiar en personas, que es la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Más difícil que salir de Sinaloa aquella noche, porque confiar significa rendirte a la posibilidad de que te vuelvan a mentir y decidir hacerlo de todas formas. Les cuento todo esto porque hay personas que me van a ver esta noche y van a pensar que mi historia es extrema, que es un caso raro, que a ellos no les puede pasar nada parecido, y tal vez tienen razón en los detalles. Tal vez nadie va a adoptarlos para usarlos como pantalla de una organización criminal. Pero la estructura de esa trampa, la forma en que funciona, eso sí les puede pasar. Le puede pasar a cualquiera que esté en un momento de vulnerabilidad y aparezca alguien ofreciendo protección, pertenencia, dinero fácil, una familia. Eso es lo que los cárteles venden mejor que cualquier otra cosa. La ilusión de que te cuidan, la ilusión de que perteneces a algo, de que hay gente que te va a proteger en un mundo que de otra forma es hostil y frío. Te lo envuelven bien, con palabras de familia, con palabras de lealtad, con palabras de que los de afuera no entienden, pero los de adentro sí. Y cuando ya estás adentro, cuando ya el amor y el miedo están tan mezclados que no puedes distinguirlos, es cuando te das cuenta de que la puerta no tiene manija por dentro. Yo tuve suerte. Мне повезло, что мой разум работал в условиях повышенного напряжения, что удалось создать этот цифровой архив, оставаясь незамеченным, что удалось совершить звонок в критический момент, до того, как кто-то обнаружил то, что мне не следовало иметь. Повезло,
что представители власти поверили мне, и процесс привел к желаемому результату. Многим не так везет. Многие, кто оказался в подобной ситуации сейчас, не смогут ее разрешить. Одни потому, что не желают, уверившись, что такова их сущность и будущее. Другие, потому что желают выбраться, но не знают пути. А третьи, потому что предприняли попытку, которая не позволила им поделиться опытом. Если кто-то, просматривающий это, находится в такой ситуации, внутри, не зная, как найти выход, я хочу сказать вам прямо, без утайки, выход есть. Он не легок, он не быстр, он не бесплатен, но он существует. Органы поддержки имеют функционирующие каналы для обращений. Сведения имеют значение. Ваша история имеет значение. Tu vida importa más de lo que te han hecho creer que vale. Y si alguien está afuera viendo esto y pensando que el dinero rápido, la protección fácil, la familia que te ofrece una organización así es una solución, no lo es. Es una trampa que se cierra despacio, tan despacio que no la sientes hasta que ya no puedes moverte. Y cuando la sientes, ya debes demasiado, ya sabes demasiado, ya eres parte de algo que no perdona la salida. Yo viví esa trampa desde los 4 años, sin saber que era una trampa. Ustedes tienen la ventaja de saberlo ahora. Úsenla. Me llamo Valeria Montoya. Tengo 27 años. Sobreviví. Y esta noche, en este cuarto donde nadie sabe que estoy grabando, decidí que ya era suficiente el silencio. Porque el silencio también es una forma de que ellos sigan ganando, y yo no estoy dispuesta a dejarlos ganar más. Eso es todo lo que tenía que decir.